Hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva entrega de formulación inorgánica y en este caso con el último de los compuestos binarios, las sales binarias. De nuevo están constituidas por dos elementos. Si tecleamos en el ordenador para buscar la información, vemos que se trata de la combinación de dos elementos. ¿Qué dos elementos vamos a combinar en este caso? Pues vamos a combinar un metal, como podemos ver en la parte de arriba, lo tenemos señalado, que vamos a combinar un metal. El símbolo del metal lo vamos a representar con la M mayúscula y la valencia con la M minúscula. Recordar que los metales son los elementos que tenemos situados a la izquierda y centro de nuestra tabla periódica. Ahí os dejo una tabla periódica y todo esto que yo estoy sombreando en azul estaríamos hablando de los metales. Entonces, si con nosotros combinamos cualquiera de esos elementos metálicos con un elemento no metálico, que ya los conocemos porque ya los acabamos de tratar en los hidruros no metálicos, los elementos no metales son los elementos de los grupos 13, 14, 15, 16, 17. ¿Qué elementos son esos? Pues el boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, azufre, selenio, teluro, flúor, cloro, bromo, yodo. Lógicamente, a ese grupo de no metales le hemos quitado el hidrógeno y el oxígeno, porque la combinación de un metal con el hidrógeno sería un hidruro y la combinación de un metal con el oxígeno sería un óxido. Recordad también algo muy importante, muy pero que muy importante, y es el hecho de que los no metales, a pesar de que muchos de ellos tienen más de una valencia, cuando forman sales binarias utilizan la valencia -3, -4, -3, -2, -1, asociadas a cada grupo, ¿vale? Entonces el boro actuaría con -3, carbono y silicio con -4, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio con -3, azufre, selenio y teluro con -2 y flúor, cloro, bromo, yodo con -1. Bien, ¿cuál sería la fórmula general de mi sal binaria? Para obtener la fórmula general, como podéis ver aquí, en primer lugar se escribe el símbolo del metal, en segundo lugar se escribe el símbolo del metal y como ya sabéis hay que cruzar las valencias. La valencia del metal va al lado del no metal y la valencia del no metal va al lado del metal. Si puedes simplificar la fórmula, es necesario hacerlo. Debes simplificar. Bien, veamos entonces algunos ejemplos, ¿vale? Algunos ejemplos a la hora de escribir la valencia escribir la fórmula de las sales binarias. Vamos a plantearnos la combinación, por ejemplo, del elemento calcio, que ya sabemos que tiene valencia 2+, con el elemento cloro, que tiene valencia -1. ¿Cuál sería la sal binaria formada por el calcio y el cloro? Pues la sal binaria formada por el calcio y el cloro sería símbolo del calcio, símbolo del cloro y cruzamos las valencias. La valencia del cloro es 1, que no hace falta ponerla, y la valencia del calcio es 2. En definitiva, la fórmula sería CaCl2. Vamos a coger otro elemento, como es el caso del hierro, que tiene valencia 2 y valencia 3, +2 y +3, y lo vamos a combinar con un elemento no metálico, por ejemplo el carbono, que sabemos que tiene valencia -4. Vamos a formar la sal binaria y entonces escribiremos el símbolo del elemento, el hierro, el símbolo del carbono y vamos a cruzar las valencias. 4 y 2 sería para la primera sal y para la segunda sal escribimos el símbolo del hierro, el símbolo del carbono, valencia al carbono 4 y valencia al hierro es 3. Fijaros, la primera se puede simplificar y por tanto es obligatorio hacerlo y nos quedaría como resultado Fe2C. La segunda no se puede simplificar y nos queda Fe4C3. Vamos ahora a aprender cómo se nombran las sales, ¿vale? Para nombrar las sales, nosotros tenemos tres nomenclaturas. ¿Qué tres nomenclaturas tenemos? Tenemos la nomenclatura de los prefijos multiplicadores, la nomenclatura del estado de oxidación y la nomenclatura de la carga iónica. Prefijos multiplicadores, recordad, tenemos que hacer una lectura de derecha a izquierda de lo que estamos viendo en cada una de las fórmulas.
La primera vemos un 2, pues ponemos dicloruro de calcio. La segunda vemos un 1. Si queréis poner el prefijo mono lo podéis poner, si no diremos directamente sulfuro de dicobre. Y la número 3 sería sulfuro de cobre. Siguiente nomenclatura del estado de oxidación. Se basa en indicar la valencia del elemento si este tiene más de 1. ¿Y cómo la indicamos? En números romanos. ¿De acuerdo? En el caso de la primera fórmula, pues no haría falta escribir nada en números romanos, cloruro de calcio, porque el calcio solo tiene una valencia. Pero en el caso de la segunda, en el que el cobre puede actuar con valencia 1 y con valencia 2, es necesario indicar con qué valencia actúa el cobre. Mirad que en esta segunda fórmula el cobre actúa con valencia 1 y en la segunda fórmula el cobre actúa con valencia 2. Entonces hablaremos, la primera será sulfuro de cobre 1 y la segunda será sulfuro de cobre 2 porque estaría simplificado. La tercera manera, el número de carga iónica, tenemos que indicar la valencia, pero en lugar de en números romanos la tenemos que indicar en números arábicos. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, el elemento tenga más de una valencia. Entonces hablaremos del cloruro de calcio, cloruro de cobre 1 más y cloruro de cobre 2 más. En el primer caso, en el caso del cloruro de calcio, no se indica nada porque os recuerdo que el calcio es un elemento que tiene valencia 2. En el caso del cobre, como es un elemento que tiene valencia 1 y valencia 2, sería necesario indicar con qué valencia actúa. Bien, vamos ahora a practicar y os propongo estos ejercicios. Lo primero, leemos el nombre, tricloruro de aluminio. Lo primero, tenemos que identificar qué elementos forman el compuesto, el aluminio y el cloro. Nos tenemos que saber los símbolos. Y lo único que tenemos que hacer es escribir lo que leemos. Yo leo 3, por lo tanto escribo un 3. Después leo la palabra cloro, cloruro, pongo el símbolo del cloro. Y por último leo aluminio, pues pongo el símbolo del aluminio. Ahora viene cloruro de platino 4. Nos están indicando, estamos de nuevo hablando de un elemento no metálico que es el cloro y de un elemento metálico que es el platino. Y nos están indicando la valencia del platino que es 4. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos símbolo del platino, escribimos símbolo del cloro y cruzamos las valencias. No nos queda más remedio que recordar que el cloro solo puede utilizar en las sales binarias la valencia 1. Por lo tanto, la fórmula sería PtCl4. Continuamos avanzando. Nitruro de cadmio. Aquí tenemos que recordar que el nitrógeno actúa con valencia 3 y que el cadmio es un elemento metálico que solo tiene valencia 2. Por eso no nos informan de nada. Es la dificultad de esto, tenernos que saber los símbolos de los elementos y las valencias. Entonces, escribimos el símbolo del cadmio, escribimos el símbolo del nitrógeno, vamos a hacerlo correctamente y vamos a borrar para utilizar el color adecuado, el del no metal, el nitrógeno, y cruzamos las valencias 3 y 2. Vamos ahora a nombrar esta fórmula, PtC4. Para poder nombrar esta fórmula tenemos que averiguar, si lo queremos hacer con la nomenclatura de los prefijos multiplicadores, no tenemos que sabernos la valencia, solo tenemos que reconocer el símbolo de los elementos. Entonces hablaremos del carburo de platino. Hay un átomo de carbono y un átomo de platino. No hay que utilizar ningún prefijo multiplicador, a no ser que queráis utilizar el prefijo mono. Para la nomenclatura del estado de oxidación y de carga iónica tenemos que averiguar cuál es la valencia del platino. Para ello no nos queda más remedio que habernos aprendido de memoria que el carbono actúa con valencia -4. Como el compuesto es eléctricamente neutro, si el carbono tiene valencia -4, el platino tendrá que tener valencia +4 para que la suma de estos dos valores nos dé 0. Por lo tanto, ya he averiguado que el platino tiene valencia 4. Entonces hablaré del carburo de platino 4. Y por último, la última manera de nombrarlo es igual que la anterior, pero en lugar de utilizar los números romanos, utilizamos los números arábicos. Os recuerdo que es obligatorio señalar con qué valencia actúa el platino, porque tenéis que saber que el platino tiene valencia 2 y valencia 4. Por lo tanto, tenemos que diferenciar si está actuando con la valencia 2 o con la valencia 4.
Muchas gracias a todos, que seguro que habéis disfrutado de esta nueva explicación. Un saludo y como siempre espero que os haya servido. Chao y hasta la próxima.